Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, tanto los que estáis aquí, los valientes que han venido, las personas valientes que han venido aquí, como los que estáis conectados por el Zoom. Daros las gracias por acudir y bueno, y en el día de hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la obsesión, que como algunos recordaréis lo tratamos hace unos meses, pero como Pilar ella está haciendo el estudio del libro de los mediums, y le corresponde a ella, pues entonces hemos pensado dividirlo en dos partes, ¿no? Hoy hablaremos de un análisis de la obsesión, haremos una primera parte y la próxima semana Pilar, nuestra compañera Pilar, continuará y completará el tema, un tema tan importante y tan trascendente como es el tema de la obsesión. Es un tema que no por mucho hablarlo o analizarlo dentro del campo de la mediunidad no deja de ser de total vigencia, porque no hay más que mirar la cantidad de problemas de índole psicológico, espiritual. Y ahora pues vamos a ir viendo un poquito y nos vamos a dar cuenta que tiene toda la lógica el que esos problemas de obsesión se vayan produciendo con bastante asiduidad, como vamos a poder comprobar. Pero bueno, vamos a ir por partes y a ver, vamos a empezar con la primera. Y en el libro de los espíritus, hay dos preguntas que son fundamentales para entender la mecánica de la interacción entre el mundo espiritual y el mundo material, nosotros los encarnados. En la pregunta 457, Kardec les interroga y les pregunta: ¿los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos más secretos? Y dice: con frecuencia conocen hasta lo que quisierais ocultaros a vosotros mismos, pues no hay actos ni pensamientos que le puedan ser disimulados. Y a continuación pregunta: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Y dice: en este aspecto su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. Aquí hay dos aspectos que considero que son fundamentales. El primero es que ellos leen nuestro pensamiento como quien está viendo en una pantalla, hasta incluso aquello que nosotros quisiéramos ocultar, ¿no? O autoengañarnos, ¿no? Si queremos utilizar esa palabra. Pero para ellos, digamos que somos como libros abiertos. Ese libro abierto, en función del grado de evolución del espíritu, pues lo gestiona o lo analiza o lo ve desde un punto de vista o lo ve desde otro punto de vista distinto, ¿no? Si es un espíritu superior, si es un espíritu benévolo, pues digamos que esa información le puede servir para ayudarnos. Pero esa misma información, para un espíritu imperfecto, pues puede suponer otro tipo de circunstancias, ¿no? Y de ahí que la influencia que ellos ejercen sobre nuestros pensamientos y acciones pues es muy grande, es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Si nosotros de repente, de un día para otro, como una experiencia piloto, pudiéramos observar todos los espíritus que hay a nuestro alrededor o los que van circulando por la calle, etcétera, pues eso que nos generaría una perturbación tremenda, tremenda. Eso sería, yo creo que la situación más caótica de la que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Simplemente el hecho, ya no solo por las personas que no creen, sino aquellas personas que creen y aún creyendo y aún sabiendo, como nos pasa, por ejemplo, a nosotros los espíritas y a muchas personas que tienen esa información, ese conocimiento, pues supondría una perturbación bastante importante, bastante grande, ¿no? Porque ellos nos siguen, si ellos lo prefieren o lo quieren, nos pueden seguir a todas partes. Ahora, eso no significa que nosotros podamos tener criterio, podamos tener independencia y podamos tener libertad para obrar, pensar y hacer lo que consideremos que podemos hacer. Pero bien, vamos a continuar. Y entonces la palabra obsesión, etimológicamente, viene del término latino obsesio, de asedio, de asediar, ¿no? Y la definición que nos da la Real Academia Española de la Lengua nos dice: perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos
por librarse de él. Obsesión, a quien hace una definición a nivel genérico, ¿no? Puede haber una influencia espiritual o puede ser una cuestión, una problemática psicológica o psiquiátrica, ¿no? Hay personas que tienen problemas personales y conflictos no resueltos y necesitan de asistencia especializada. Siempre es recomendable la asistencia especializada para ir descartando opciones, ¿no? Y hay una parte importante que es personas con una problemática, pero hay otros casos en que esa perturbación pues no es realmente anímica, sino que es una perturbación que viene por agentes externos que a continuación vamos a ir analizando, ¿no? Y la obsesión, según el espiritismo, ¿qué es lo que nos dice la doctrina? Hemos visto la parte, digamos, del lenguaje, ¿no? La etimología y lo que nos dice la ciencia, el diccionario, la definición que nos hace la ciencia sobre lo que es la obsesión, ¿no? En términos genéricos. Pero según el espiritismo nos dice más en concreto, ciñéndose más a la cuestión espiritual y a la interrelación entre el mundo espiritual y el extracorporal, el dominio que algunos espíritus suelen ejercer sobre ciertas personas. Ese sería el concepto más genérico y que lo podemos encontrar en el libro de los mediums. Es el principal escollo en la mediunidad. Se trata en todos los casos de espíritus inferiores que quieren dominar porque los buenos no imponen ninguna compulsión. Antes bien, estos aconsejan y luchan contra la influencia de los malos y cuando no se les escucha, se retiran. Aquí lo que nos están diciendo es que trabajan las dos sinergias, las dos fuerzas, la positiva y la no tan positiva o la negativa, ¿no? Nosotros somos libres, tenemos criterio, discernimiento y tenemos la facultad de poder decidir o bien inclinarnos por un lado o bien inclinarnos por otro lado, ¿no? Y en todo caso, si hablamos propiamente de obsesión, son siempre espíritus inferiores. Ese asedio de la etimología, ese asedio nunca puede ser por un espíritu superior. Los espíritus superiores jamás asedian y jamás son digamos, impositivos, ¿no? Impositivos a la voluntad de nadie. Ellos aconsejan, sugieren, intuyen, deslizan ideas, nos sugieren, nos ayudan, nos transmiten buenas sensaciones, nos transmiten todo su amor, toda su buena energía, pero nosotros al final somos los que tomamos la decisión, ¿no? Y aquí nos dice algo que no podemos perder de vista. Es el principal escollo en la mediunidad. Es el principal escollo en la mediunidad. Y por eso no podemos descuidarnos, porque podemos hablar de muchos inconvenientes, podemos tener falta de experiencia, podemos tener otro tipo de situaciones dentro del campo de la mediunidad. Pero aquí, en el mundo espiritual, o en este caso concretamente Kardec, nos dice que es el principal escollo. El principal escollo significa que es mucho más abundante y mucho más frecuente de lo que nos podamos imaginar. No es algo residual, no es algo atípico, no es algo que ocurra de manera ocasional. Es bastante frecuente. Y continúa el libro de los mediums en este capítulo 23 sobre la obsesión y nos dice: los malos espíritus, por el contrario, se apegan a los individuos, a diferencia de los espíritus buenos, a quienes pueden convertir en sus víctimas. Los malos espíritus, por el contrario, se apegan a los individuos a quienes pueden convertir en sus víctimas. Y si logran dominar a alguien, se identifican con el espíritu de la persona, conduciéndola como si se tratara de un niño. Se apegan y desde el momento en que se apegan y el medium no trabaja, no se esfuerza y no trata de ser consciente, de profundizar y ser consciente de la problemática en la que está viviendo, pues es más lógico, es más probable que finalmente pueda caer en sus redes, ¿no? Y si lo logran dominar a alguien, se identifican con el espíritu de la persona, llegan a un grado de identificación del espíritu con la persona. Esto también es interesante porque muchas veces
La mediunidad, muchas personas las miden o lo medimos, yo también me incluyo, por el tipo de sensaciones. Y pensamos que cuando tenemos buenas sensaciones, pues a veces la falta de experiencia y la falta de conocimiento nos puede hacer creer que estamos en compañía en buena compañía, en compañía de espíritus benévolos. Pero hay otras veces en las cuales, si uno no trabaja o uno no analiza o uno no trata de profundizar en la cuestión de mediúnica y no analiza y coteja con otras personas sus experiencias, pues puede llegar un momento en el cual llega a confundirse y considere que lo que son espíritus benévolos, son espíritus superiores, pues realmente no sean espíritus superiores, sino que sean espíritus que, sin ser inferiores o ser de una condición de muy bajo astral, sí que son espíritus de una cierta afinidad, pero que lo que buscan es atrapar. Hay un término que se utiliza mucho en nuestras relaciones diarias, un defecto que lo tenemos, o en mayor o menor medida, más o menos lo tenemos todos, y algunos quizás con mayor fuerza, que es cuando decimos a alguien, esa persona es que tiene afán de protagonismo, que quiere destacarse, quiere que la escuchen, quieren llamar la atención, y esto a nivel de tipo, en el campo espiritual, ocurre también con demasiada frecuencia. Son espíritus que a lo mejor no son malos, pero quieren monopolizar, quieren destacarse, se creen que saben mucho, se creen que pueden ayudar, se creen que ellos se imaginan una misión espiritual, y muchas veces se adhieren a personas con mediunidad, y muchas veces también se adhieren a grupos mediúnicos, a grupos espíritas y a grupos mediúnicos. Y ese grupo mediúnico se cree que está bien asistido, pero está rodeado de espíritus con afán de protagonismo, que lo que buscan es, pues, con las consignas de caridad, de amor, de que hay que hacer el bien, y de vez en cuando reprendiendo de que algunas cosas, algunas ideas, pues digamos, se centran alrededor de un grupo. ¿Y qué ocurre? Que la espiritualidad superior, podríamos preguntarnos, ¿es que la espiritualidad superior no interviene? Sí, sí que interviene y hace lo que puede, pero claro, si estamos cómodos con esas amistades, pues claro, nadie va a venir a decirnos, oye, que esos no y nosotros sí. No, ese no es el trabajo de ellos. El trabajo nuestro, si realmente nos llamamos espíritas, es analizar y distinguir siempre, estar analizando siempre todas las comunicaciones, porque observar lo que es ver, no vemos a los espíritus. Y aunque puedan haber videntes, pues pueden ver espíritus, pueden ver formas, pueden ver cosas, tener sensaciones, pero claro, el problema está en que es mucho más fácil que nos engañen de lo que nos imaginamos. Recordemos la frase de antes, es el problema más grave dentro de la mediunidad. Y en el siguiente párrafo nos dice, la obsesión presenta características diversas, que es muy necesario saber distinguir, y que resultan del grado de opresión y de la índole de los efectos que produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual designamos ese tipo de fenómenos cuyas principales variedades son: hay distintas escalas, hay distintos niveles. El primer nivel sería el de la obsesión simple. Un espíritu dañino se impone al medium, se inmiscuye a su pesar en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y reemplaza a aquellos a quienes se evoca. No hay obsesión por el hecho de haber sido engañado. El mejor de los mediums se haya expuesto a eso, sobre todo en los comienzos, cuando no posee experiencia. Se puede ser engañado sin estar obsesionado. La obsesión reside en la tenacidad del espíritu del que es imposible desembarazarse. Es decir, el espíritu dañino se impone, se inmiscuye, pero la cuestión es que en la obsesión simple, el medium, si a poco que tenga experiencia, a poco que observe, a poco que analice, pues descubre esa realidad. Pero ¿cuántos casos hay que esa obsesión simple se traduce muy fácilmente? Sí, papá, no es que no va. Vale, esto ya es típico. Ya, perdón. Un espíritu dañino se impone al medio y se inmiscuye a su pesar de las comunicaciones y le impide comunicarse con otros espíritus. Eso es algo que en la obsesión simple se puede observar, pero hay veces que cuando no se analiza y no se trabaja en ese campo,
se instalan en centros espíritas, se instalan en grupos mediúnicos y no permiten que otros espíritus de otra categoría se puedan llegar a comunicar. Claro, si uno se da cuenta, no se puede decir que en realidad obsesión no hay, porque tú estás viendo cara a cara, estás observando que te están engañando o están tratando de engañarte. Entonces ahí no hay una obsesión, aunque sí que hay un asedio, ¿no? Si nos vamos a la etimología de la palabra, asedio hay, pero tú estás en guardia porque lo estás viendo, ¿no? Esto ocurre sobre todo en los comienzos, al principio, cuando no hay experiencia, y yo tengo constancia, y porque lo hemos vivido, y también porque no lo he encontrado en otros grupos, no, generalmente los grupos mediúmnicos dentro del centro espiritual, al principio suelen recibir mucha ayuda espiritual. Todas las iniciativas de índole mediúmnico, o incluso a nivel vibratorio o a nivel de pase magnético, todo lo que tenga relación con la mediunidad, en un primer momento puede recibir un centro espírita con todo el colectivo que tiene, puede recibir un impulso grande, importante. Pero digamos, ese impulso te lo ofrecen porque te están diciendo, vosotros tenéis capacidad, nosotros estamos aquí para ayudaros, espíritus buenos, y vosotros tenéis capacidad para desarrollar ese trabajo. Pero luego queda el trabajo diario de cada uno de nosotros para admitir, para estar en condiciones de poder continuar y poder hacer el trabajo como pues es adecuado, ¿no? Como es necesario. Bien. Vamos a continuar. A ver, que estaba entrando Vicente, pero a ver. Vamos a seguir. A ver, el siguiente. A ver si nos deja. Vale. En este caso, el medium sabe perfectamente que tiene que vérselas con un espíritu embaucador, y este no se oculta, no disimula sus intenciones. Y como el medium se mantiene en guardia, rara vez es engañado. Podemos incluir dentro de esta categoría los casos de obsesión física, o sea, aquella que consiste en manifestaciones ruidosas y obstinadas de ciertos espíritus que en forma espontánea hacen escuchar golpes y otros ruidos. Esto es muy típico, la obsesión simple en las casas, que a veces pues una puerta que se cierra de manera que no hay corriente de aire y sin embargo se cierra, o cosas que ocurren, lo que se denomina en parapsicología como poltergeist. Pues hay personas que tienen capacidades mediúnicas, a lo mejor ni son espíritas ni son conscientes que tienen algún tipo de mediunidad, y se producen ese tipo de perturbaciones. Y es una especie de como de obsesión simple, porque en realidad tú estás comprobando que te están haciendo cosas, están haciendo algo. Entonces es algo evidente. Sabes que los espíritus elevados, si ya tienes un conocimiento espiritual, pues no se van a dedicar a hacer cosas raras ni a llamar la atención por llamar la atención, ¿no? Salvo, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, como le ocurrió a Kardec en cierta ocasión. Dio unos golpes y era porque le querían llamar la atención de algo, sobre algo que estaba redactando, algo que estaba escribiendo importante y que había algún error. Pero vamos, esos son los menos puntuales, ¿no? La mayoría pues, son como perturbaciones propias de la obsesión simple, ¿no? Luego entramos ya en el segundo campo, que es el de la fascinación. Este ya es un campo ya mucho más delicado. A veces, para llegar a la fascinación se pasa por ese proceso de obsesión simple, pero y a lo mejor en un principio, yo diría, se llega a percatar, comprender que efectivamente hay perturbación, hay espíritus que no, en determinados trabajos, que no son elevados y que están intentando perturbar, pero eso si no se gestiona bien, si no se trabaja y no se pone la gente las pilas en el sentido de autocrítica, de análisis, de ver el porqué, analizar profundamente a ver las causas de estos fenómenos, pues lo que puede ocurrir es que al final se conviertan en algo habitual y en algo que realmente pueda llegar a perjudicar al centro espiritual. Y no hay nada más lamentable que los centros espíritas donde tienen el trabajo mediúmnico, pero lo tienen alterado por espíritus que, por ese afán de protagonismo, pues se instalan y bueno, y a veces interpretan distintos papeles, se presentan como hombre, como mujer, y pueden engañar a los videntes, pueden engañarnos en cuanto a las energías, a la percepción de energías. Hay que ser muy precavidos y hay que tener mucha precaución. Por eso es tan importante estar constantemente, tener la suficiente humildad
como vamos a ver después, para autoanalizarnos y comprender que estamos expuestos y que la mediunidad es una planta muy, muy, muy delicada que hay que cuidar, hay que regar con conocimiento, con análisis, con buenas cualidades que permitan el crear un ambiente que nos pueda permitir hacer un trabajo mediúnico en condiciones. Aquí hemos tenido experiencias, no ya a nivel, ya no estoy hablando en el campo de la mesa mediúnica, pero aquí hemos tenido experiencias de reuniones a la hora de realizar una charla, por ejemplo, o una actividad sencilla, pues una charla, y tener perturbaciones. Y luego caer en la cuenta de que no hemos hecho la oración, de que no hemos venido con la suficiente atención para que el trabajo se pueda desarrollar adecuadamente. Y dices, bueno, es que si es que al final es una charla, no es nada, no es algo que vayan a venir seres elevados para comunicar, ni van a ser esclarecidos espíritus sufrientes, no. Pero es suficiente, y de hecho aquí tuvimos una experiencia hace unos meses, suficiente pues para que te perturben, porque como esa cúpula, por decirlo así, esa ayuda espiritual que te impermeabiliza y que te asiste, porque hay que tener en cuenta que en los centros espíritas hay una ayuda espiritual, hay un equipo espiritual que trabaja, pero claro, si nosotros no le facilitamos las condiciones, ellos no pueden. Entonces se cuelan, se filtran espíritus inferiores y te generan problemas con las conexiones, te generan problemas de ruidos, accidentes, incidentes. Recording in progress. Mil cosas que pueden ocurrir, y perjudicar la actividad que se está desarrollando. Por eso puede parecer un acto, digámoslo así, como religioso. Bueno, es que eso de orar antes de empezar y orar después, yo ahora mismo era escéptico con eso hace unos años. Es decir, fíjate tú, qué necesidad cada uno internamente que ore y tal, sí, también, pero el hecho de hacer una oración en común, consciente, evitando el ruido mental para empezar cualquier actividad, sea cualquier tipo de actividad dentro de un centro espírita, es fundamental el hacer ese trabajo. Y por eso yo incluso diría que el centro espírita es, a nivel de trabajo para combatir a los espíritus obsesores como a las entidades espirituales negativas o perturbadoras u ociosas, o esos espíritus que buscan ese afán de protagonismo, de querer dominar e instalarse como si fuera un poder ejecutivo dentro de los centros espíritas. Por eso es muy importante que los centros espíritas tienen que hacer un esfuerzo de trabajo, de estudio, de preparación, de cuidar mucho los ambientes. Y si eso es algo que hay gente que no lo entiende, y no lo entiende porque como no lo vive desde dentro, pues a veces desde fuera puede dar una imagen religiosa o mística, pero es completamente distinto. Es la gran batalla entre la parte espiritual y la parte material. El ganarnos el peso, el trabajo que esas entidades espirituales que forman parte del equipo espiritual, que son los que dirigen realmente el centro espiritual, que sean ellos los que realmente dirijan, o que nos dejemos llevar, nos relajemos y entonces se nos puedan filtrar espíritus que no están en condiciones y que al final los espíritus superiores lógicamente no se imponen, como hemos visto, y se tengan que marchar, ¿no? En la fascinación es una ilusión creada por la acción directa del espíritu en el pensamiento del medium y que en cierta manera paraliza la capacidad de este para juzgar las comunicaciones. Cuidado con la mediunidad autóctona, cuidado con la mediunidad que uno practica a nivel particular y a nivel personal. Si a nivel de grupo, a nivel de centro espírita, primero que un centro espírita bien dirigido y bien orientado es muy difícil, es el gran desafío que tenemos los espiritistas a día de hoy, ¿no? Todo el mundo, no solo de España, de todo el mundo. Pero aparte de eso, si ya a nivel de grupo es complicado, a nivel individual, pues bueno, por ahí nos pueden dar por todos los lados, porque no tenemos, claro, si como aquí dice en este primer párrafo, si nos paraliza, si en cierta manera puede llegar a paralizar la capacidad para juzgar, si no tenemos nadie alrededor que nos pueda ayudar o nos pueda dar su opinión,
pues podemos pensar que somos maravillosos, que lo estamos haciendo muy bien y que tenemos un equipo espiritual superior que está a nuestras poco menos que a nuestras órdenes, ¿no? A veces conozco personas que hablan de una manera que dice, bueno, parece que esta persona, qué suerte, tiene un equipo de seres de luz que trabajan para esta persona, qué maravilla. El medium fascinado no cree que estén engañándole, claro, porque si no sería obsesión simple, pero lo están engañando. ¿Y engañarte qué significa? Pues estacionarte espiritualmente y creer que estás haciendo una labor, creer que estás haciendo un trabajo y realmente las cosas no están funcionando. El espíritu se las ingenia para inspirarle una confianza ciega que le impide conocer la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque salte a la vista de todos. Hace poco estuvimos en un congreso y había una persona que pertenece, bueno, se supone que pertenece al movimiento espírita, iba repartiendo unas octavillas por ahí a algunas personas que están empezando y eran como una especie de mensaje espiritual. Y bueno, y tú leías esos mensajes, veías ese mensaje y decías, bueno, esto ni es un mensaje espiritual y si es de un espíritu, no puede ser de un espíritu elevado porque no tiene profundidad. Demuestra poca información, poco conocimiento, porque la codificación está lleno de mensajes de contenido muy profundo y uno no se puede quedar. Y claro, eso es un problema de fascinación. Claro, hablando con una amiga, decía, oye, pues a mí me parece que está bien. Sí, ¿no? Si hablar no habla de que hay que hacer el mal o hay que robar o no, si eso no lo dice, pero son mensajes que los lees, aparecen las palabras caridad, aparece la palabra amor, la bondad, la tal, no sé qué, pero al final lo terminas de leer y dices, bueno, ¿y de aquí qué es lo que he sacado? No he sacado nada. Es como en un callejero que tú tienes que ir de un sitio a otro con un objetivo determinado, pero te van dando vueltas por calle y al final dices, bueno, ¿y dónde estoy? Es que ya ni sé, es que ya no sé ni dónde estaba, porque ni he llegado donde quería ir, ni ya no sé ni dónde estaba. Confunden más que otra cosa, ¿no? Y son espíritus que son muy perspicaces, son espíritus que lo que buscan es el aislamiento, como vamos a ver ahora a continuación. A ver. La ilusión que padece, fijaros, nos dice el libro de los medios, la ilusión que padece podrá llegar hasta el punto de que considere sublimes las comunicaciones más ridículas. Y eso nos puede pasar a cualquiera, ojo, cuidado. Eso no es exclusivo de gente, no sé, con poco conocimiento. Sería erróneo creer que este género de obsesión no puede alcanzar sino a personas simples, ignorantes y faltas de juicio. Los hombres más talentosos, cultos e inteligentes, en otros sentidos, no están exentos de ella, lo que prueba que tal aberración es el efecto de una causa exterior. O sea que ni la cultura ni la inteligencia. Hace falta cultura, hace falta inteligencia, hace falta conocimiento dentro de la doctrina espírita, porque mejor que la doctrina espírita no hay otra que nos ayude a comprender la mediunidad y la mecánica de la mediunidad y además, posteriormente al libro del medio, pues las obras complementarias, con las obras de Manuel, las obras de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la mediunidad, como todos sabemos, de Divaldo y de Chico Xavier. Hay información, y de otros autores también, hay información más que de sobra, pero claro, estamos hablando de una planta muy delicada, la mediunidad es una planta muy delicada y todo lo que sea en relación a lo que es un centro espírita, todo lo que sea en relación a la mediunidad y al intercambio, bueno, en el mundo espiritual hay que estar constantemente cotejando y hay que estar constantemente trabajando en todo ello. Nos dice la diferencia entre la obsesión simple y la fascinación es que en la primera el espíritu que se os apega es solo un ser importuno por su tenacidad y del cual estáis impacientes por desembarazaros. En cambio, en el segundo se trata de algo muy distinto, ya que para llegar a tales fines es preciso que sea un espíritu hábil, astuto y profundamente hipócrita. Eso lo vemos ya en la vida diaria de carne y hueso, gente cómo manipulan, cómo manejan, y a veces lo ves desde fuera y dices, madre mía, esta persona cómo lleva a la gente por donde ellos quieren, ¿no? Con mucha astucia. Y eso y lo estamos viendo. Pues, si lo estamos viendo, e incluso hay veces que nos cuesta identificar, y las personas que son víctimas de ello, por confianza, por nobleza, se dejan llevar por ellos,
y son personas físicas, pues imaginémonos a nivel espiritual. Aún sabiendo que saben lo que pensamos, como leíamos al principio del libro, la pregunta del libro de los espíritus, que incluso saben los pensamientos que a nosotros mismos nos querríamos ocultar. O también en el aspecto de que son ellos los que nos dirigen, y efectivamente, con esa astucia, son ellos los que nos pueden llegar a dirigir, ¿no? En cambio, la diferencia de la obsesión, en cambio, en el segundo, en la fascinación, se trata de algo muy distinto, ya que para llegar a tales fines es preciso que sea, bueno, sí, eso lo hemos leído, sea espíritu hábil, astuto y profundamente hipócrita, pues solo podrá despistar a su víctima y lograr que ésta lo acepte revistiéndose de una máscara que sabe muy bien adoptar y fingiendo mentiras apariencias de virtud. Hay un libro que se titula Felicidad Flexible, de la doctora en psicología y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jenny Mois, que habla en términos psicológicos y es una obra que la leí hace poco y además tiene información en cuanto a nuestra manera de pensar, de cómo tenemos ideas blindadas, de cómo funciona el pensamiento, y tiene cosas que me parecen muy interesantes y yo creo que también nos puede ayudar un poco, he tomado algunas notas y nos puede ayudar un poco para darnos cuenta hasta qué punto el ser humano somos vulnerables para caer en las redes de toda esta serie de cosas. Porque lo que sorprende es eso, que cualquier persona en cualquier momento puede caer. Y de hecho a todos los mediums los engañan, a todos. Y hay una pregunta, que hemos repetido aquí muchísimas veces, que Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál sería el medium más perfecto? ¿Cuál sería su cualidad o sus características? Y todos los espíritus le dicen, ay, el medium más perfecto. Es decir, quizás el más, no sé, no recuerdo qué término utiliza, dice, pero quizás el medium que se podría considerar como más perfecto es aquel al que menos veces han engañado. Cuidado, está diciendo al que menos veces han engañado, con lo cual significa que a todos los mediums los engañan. Y yo creo que el futuro del espiritismo se va a caracterizar por las generaciones que vayan surgiendo y que el movimiento espírita irá evolucionando porque va a caer por su propio peso. Las próximas generaciones serán personas con mucho conocimiento y con un grado de escepticismo muy grande a la hora de valorar las comunicaciones que ellos mismos reciben. Y quizás se podría decir que el aval de las comunicaciones que uno puede recibir te lo van a dar los demás. Primero, porque las demás personas van a percibir y van a comprender, y en segundo lugar, porque también el conocimiento nos va a ayudar a analizar y a profundizar en las cosas. Y lo digo por eso, por lo siguiente, porque en este libro de Felicidad Flexible de Jenny Mois nos dice algo muy interesante, porque es que nosotros hay que tener en cuenta una cosa. Cuando definimos lo que es la doctrina espírita, decimos el espiritismo es una doctrina filosófica y es una ciencia de observación. Y cuando decimos que es una ciencia de observación, pues nos podemos preguntar, ¿observar qué es observar? ¿Observamos bien? ¿O hay formas de observar? Y hay una frase de Albert Einstein que incluye esta autora en el libro, y dice lo siguiente: son nuestras teorías las que condicionan nuestras observaciones. Cuidado, son nuestras teorías las que condicionan nuestras observaciones. Con lo cual, la observación no es el todo, no es el todo. Podemos estar observando algo y podemos estar siendo engañados, ¿no? Y es más, nos dice esta doctora, está la frase esta de Albert, y nos dice esta doctora, nuestras ideas seleccionan lo que percibimos. Nuestras ideas seleccionan lo que percibimos. Cuidado, aquí entra toda la nomenclatura de distintas variedades de mediunidad. Imaginemos una mesa mediúnica, tenemos unas ideas y esas ideas condicionan. Ella cuenta el experimento que se hizo en Estados Unidos en cuanto a la observación y a la atención, y entonces les ponían un vídeo de medio minuto, creo que era medio minuto, en el cual
en un partido de baloncesto tenían que contar las veces que se pasaba el balón de unos jugadores a otros. Y bueno, una prueba. Entonces, claro, la gente estaba pendiente, a ver, pues le pasa a este, le pasa al otro, le pasa tal. Entonces, pues 10, 15, 20. Y claro, lo que ellos no sabían es que durante ese intervalo sale un hombre disfrazado de gorila y sale mirando al público, y luego un gorila pero grande, sale mirando al público y luego desaparece. Pues bueno, cuando terminó la experiencia les preguntaron, sí, entonces, ¿cuántas veces han pasado el balón? Pues 15, 20, tal. Y dice, ¿pero han observado algo más? Y solo el 50% dijeron, sí, me pareció ver que pasaba como un gorila o tal, pero el otro 50% no lo vio, y eso que era algo bastante evidente y bastante grande. ¿Por qué? Pues porque el objetivo, la vista estaba centrada en un objetivo que los experimentadores le habían marcado. Entonces, claro, pueden estar ocurriendo cosas en ese escenario hipotético, pero no verlo, porque estoy centrado en ver solo lo que yo quiero ver. Y eso es algo que, volvamos otra vez al principio, el espiritismo es una ciencia de observación, pero cuidado, ojo cómo observamos, ojo cómo observamos. Y nos dice también Jenny Moyes, tenemos ideas blindadas. Así, a mí nadie me va a decir, yo eso lo tengo clarísimo, es así, esto es así. Y muchas veces prejuzgamos para encajar la realidad en lo que nosotros creemos. Luego también está la parte moral, la cuestión moral, que muchas veces la falta de humildad pues nos hace creer, aunque quizás exteriormente o a nivel, o lo llevemos a nivel subconsciente, pensar de que somos infalibles y que en realidad pues que engañar o nos pueden engañar, pero que a nivel subconsciente pensamos que eso es raro, ¿no? Y muchas veces también la cuestión moral de falta de humildad, de la falta de humildad prácticamente, porque la humildad reúne una serie de condiciones, una serie de cualidades que nos hace que no valoremos quizás la opinión de los demás, que no cotejemos, porque muchas veces también hay que tener en cuenta en esto una cosa, algo en relación a lo que estamos tratando, que es un problema muy grave de la fascinación, que ya no solo debemos de fiarnos de lo que el grupo pueda pensar respecto a las comunicaciones, respecto al trabajo mediúnico que se realice, sea el que sea, sino que muchas veces hay que tener esa humildad para salir fuera y contactar con otros grupos y preguntar, oye, vosotros cómo lo hacéis, y nosotros lo hacemos así, o hemos recibido este mensaje que consideramos. Y muchas veces la gente se lanza a la aventura y mensajes que reciben a nivel mediúnico pues los van publicando por ahí en las webs, y es muy bien, cada uno es muy respetable, puede hacer lo que considere muy, muy oportuno, pero hay que darse cuenta de lo que realmente es importante. Y si estudiamos y analizamos un poco a Amalia Domingo Soler, no he traído nada de lo que ella escribió en relación a este tema, pero lo hay, porque ella era una persona que desconfiaba mucho. Y de hecho, si nos damos cuenta, yo hasta ahora lo que he estudiado de ella, a lo mejor me puedo equivocar fácilmente, pero lo que he estudiado hasta ahora de ella, pues en ningún momento yo no he visto que ella haya recibido una comunicación más allá del Padre Germán, del espíritu de San Luis o del espíritu de San no sé cuántos, no, porque de hecho ella incluso llega a comentar que cuando reciben un mensaje y lo firma por un espíritu de categoría elevada, a ella le da vergüenza y no le pone, si lo publica, pues no lo publica con el nombre de ese espíritu, y no porque no lo sea, porque quizás lo sea, pero ella dice, oye, ¿quién soy yo? O sea, es un acto de honestidad y de nobleza extraordinario. Y luego también hay otra cosa referente al tema en relación a la fascinación y que nos dice la doctora en psicología. Dice, también la memoria va blindando nuestras creencias, porque al igual que la atención es selectiva. Muchas veces pequeños fracasos, situaciones que hemos vivido, pues no le prestamos la suficiente atención y las dejamos pasar, cuando quizás sí que sean situaciones importantes, sean situaciones delicadas y que hay que incidir en ellas, no pasarlas por alto. Sin embargo, de los éxitos sí, nos gusta decir, ay, mira, oye, aquel trabajo, aquella charla, oye, qué maravilla, pero oye, que está muy bien, pero también esos pequeños detalles a veces pueden ser síntomas de cosas que no se están haciendo bien, que hay que mejorarlas
y que no le estamos prestando la debida atención. Y por ahí es por donde se aprovechan esos espíritus con ese afán de protagonismo, de querer decir, aquí estoy yo os voy a decir lo que tenéis que hacer, y porque hay gente que para resolverle la vida de los demás son fantásticos, que pueden resolver la vida de los demás y para todo. Y la pregunta, esta es una pregunta que nos podríamos hacer en relación al concepto de lo que es la doctrina espírita. El espiritismo es una ciencia de observación. La gran pregunta sería, y yo lanzaría aquí, ¿estamos dispuestos a observar hasta el punto de cambiar de opinión? Esta pregunta yo creo que es para pararse a analizar y comprender, ¿no? Y en todo esto, desde luego, el estudio nos puede ayudar a revisar las ideas, a mejorar la capacidad de análisis y ampliar horizontes, porque muchas veces hacemos estudios, supuestos estudios dentro del centro espírita, haciendo actividades, de cursos, de cosas, de reuniones, de análisis de obras de la codificación, y si nos damos cuenta, a lo mejor se lee un párrafo y hay mucho más de opinión y de interpretación y de opiniones personales que lo que es el propio estudio, el propio análisis del conocimiento, de lo que es la esencia. Porque aquí no se trata de lo que yo opine, mi opinión vale poco, muy poco la opinión de los demás. Aquí de lo que se trata es qué es lo que nos están queriendo decir con estos mensajes, con esta... Y si no llegamos a una conclusión satisfactoria porque no lo sabemos todo y porque tenemos nuestras limitaciones, pues chico, pues no hay gente, hay grupos espíritas fuera de España o fuera de España que podemos consultar y podemos preguntar. Oye, tenemos una duda sobre esto. Y si no nos convence uno, pues preguntamos hasta que llegar a la conclusión y no dejar pasar, porque esa es la gran frontera, ese es el gran desafío que tenemos los espíritas a día de hoy, apartando ya de sí, dejando atrás la vieja escuela del mediunismo, del espiritismo atrasado, que se ha vivido en otras épocas, a un espiritismo de vanguardia, un espiritismo de análisis, de trabajo, de esfuerzo. Vamos a continuar. Los elevados conceptos de caridad y humildad y amor a Dios son para él como cartas de crédito. No obstante, a través de eso deja traslucir signos de inferioridad que hay que estar fascinado para no advertir. De ahí que esta clase de espíritus teman, sobre todo, a las personas que ven demasiado claro. Y por eso también su táctica consiste, casi siempre, cuidado, en inspirar al medium su distanciamiento de quien quiera pudiese abrirle los ojos. Con este recurso evita al espíritu que se le contradiga y esté seguro de que se le dará siempre la razón. Busca la manera de aislarte. ¿Y cómo lo hacen? Es que voy al centro espírita y allí yo veo que no hay buena sinergia. Yo veo que allí, y cuando no te das cuenta de que es que no haya buena sinergia, es que a veces es que lo lleva uno, lo llevo yo. Y como yo no estoy en buenas condiciones, pues claro, mi atmósfera espiritual contrasta con la atmósfera que se respira en el centro espírita. ¿Que yo veo defectos en los demás? Pues claro que los tienen y yo los tengo, pero precisamente vamos al centro espírita para eso, para corregirnos y para cambiar. Pero claro, si yo me justifico, no, es que yo me pongo en mi casa, me siento y yo me pongo una música de fondo y tal, y me concentro y tal, y yo noto una paz y una armonía, todo eso está muy bien. Pero ¿dónde está el campo de batalla? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde uno progresa? ¿Dónde uno avanza? Es en el centro espiritual. Es en el lugar donde realmente hay que luchar y hay que trabajar. Hay que trabajar a nivel personal, desde luego, pero en el campo de la mediunidad hay que trabajar sobre todo dentro del campo, en el centro espírita, porque por eso es el gran desafío, como decía antes, porque un centro espírita bien orientado y bien conducido es un centro que hace mucho daño a los problemas obsesivos que se están generando hoy día, tanto a nivel global como a nivel particular. Es un foco de luz, pero es un foco de luz que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo y la renuncia a los egos particulares en beneficio de la colectividad, avanzando, profundizando, porque la doctrina espírita es una doctrina con un calado enorme. Cuando hay alguien que dice, no, es que yo ya la doctrina ya la leí, ya lo estudié, pero ahora estoy en otras cosas, es un conocimiento superficial, porque la doctrina tiene, ya digo, un mensaje, una profundidad a la cual nosotros todavía no estamos en condiciones para poder entenderla en toda su dimensión
y su capacidad. Y luego ya la subyugación es ya, digamos, la última fase, es la fase ya, digamos, tremenda, ¿no? Es una atadura o opresión que paraliza la voluntad del que la padece y le mueve a obrar de cierta manera a su pesar. La subyugación puede ser o a nivel moral o a nivel corporal. En el primer caso, el medium es llevado a tomar decisiones muchas veces absurdas y comprometedoras que por una especie de ilusión cree sensatas. Se trata de una suerte de fascinación. En el segundo, el espíritu actúa sobre los órganos del cuerpo y provoca movimientos involuntarios. En el medium escribiente, por ejemplo, la subyugación corporal se traduce en una necesidad incesante de escribir, aún en los momentos más inoportunos. Eso no sé si yo a nivel de escritura, pero hemos conocido algún caso de eso, de explosiones mediúnicas. No, es que voy a recibir un mensaje o me ocurre algo y yo en ese momento... No, el mundo espiritual superior no funciona así. Eso puede ser un caso importante de subyugación. Y para llegar a la subyugación se ha pasado, posiblemente haya pasado por todo el proceso de obsesión simple, de fascinación y ya el último escalón, claro, si uno da tantas facilidades y el espíritu se interpenetra tanto con el espíritu obsesor, con el obsesado, puede llegar a esos estados lamentables. Y cuando llegan a un centro espírita pidiendo ayuda, a veces acuden, fijaros, a veces no acuden a pedir ayuda, es lo curioso. El mundo espiritual superior los mandan a los centros espíritas porque como ellos consideran que lo están haciendo bien o que tienen un potencial muy fuerte pero que necesitan un poco orientar, y acuden a los centros espíritas no porque piensen que tienen un problema, sino porque quieren recibir información. Y entonces se les explica, vamos a ver, es que eso que tú estás haciendo, y cuando les das una serie de explicaciones, pues hasta incluso hay veces que se te revelan, no, pero es que eso, oye, no, pero es que el mundo espiritual, cuando tiene que actuar, oye, y nosotros tenemos que ser instrumentos dóciles, y a veces hasta te lo discuten. Y ya te digo, eso son muchas veces oportunidades que dan la espiritualidad a personas ignorantes, inconscientes, que llevan mucho tiempo en un estado espiritual lamentable y con una mediunidad, digámoslo así, destrozada, y digamos, les meten en la cabeza la idea, la intención o la excusa de que acudan a un centro espírita con una determinada intención, y entonces cuando tú les hablas de la realidad te lo rechazan. No. Y a veces aquí han venido personas por una mediunidad, digámoslo así, blindada. No, es que yo trabajo en mi casa, yo recibo a gente, yo escribo y le doy mensajes a la gente, y claro, y tiene su cuartel general, lo tienen en casa. Madre mía, pues el cuartel general, cuidado, cuidado. Eso está a la altura, yo creo que de pocos espíritus, o de espíritus de muchísima elevación, que no suele ser el caso, ¿no? Por eso que en estas cosas muchísimo cuidado, ¿no? Incluso el caso de necesidad de escribir, incluso el propio Kardec dice que hasta el punto de que si no tienen bolígrafo, escribir hasta con el dedo. No, es que tengo que escribir con el dedo, eso ya es tremendo, ¿no? Luego también hay que saber distinguir lo que es subyugación y posesión. En realidad, en todo el movimiento espírita, la palabra posesión no debemos utilizarla, y Kardec nos aduce dos razones. Porque es un término, posesión es un término antiguo, por lo menos en la época en que el libro del espíritu se escribió. Posesión se asociaba inevitablemente a algo demoníaco, y de hecho hay películas de terror que se titulan así, posesión o posesión demoníaca. A nadie se le ocurre decir posesión de un espíritu superior, ¿no? Y entonces dice posesión, no la adoptamos porque implica la creencia de que existen seres creados para el mal y perpetuamente destinados al mal, cuando en rigor solo hay seres imperfectos en mayor o menor grado, todos los cuales pueden perfeccionarse. ¿Y por qué implica, en segundo término, porque implica la idea de tomar la toma de posesión del cuerpo por parte de un espíritu extraño, en una especie de cohabitación, mientras que en realidad solo hay compulsión, ¿no? Solo hay una fuerza ahí importante, ¿no? Pero posesión, lo que es de posesión, ningún espíritu puede poseer la materia, el cuerpo físico de otra persona. Ahora sí, puede haber una identificación tan grande, que parece como que sí, que es una prolongación, pero es porque el otro espíritu, digamos que se ha entregado absolutamente a ese trabajo. Hay un vídeo que una compañera nos enseñó, de una persona que iba por la calle, y de esas cámaras que hay que están grabando
cámaras fijas que están grabando en la calle y esa persona va andando y de repente alguien le da una zancadilla y se pega un porrazo impresionante a la mujer, cae de espaldas, algo tremendo. Pero es que el tema puede ser un montaje, pero yo lo veo difícil que sea un montaje, pero es que se ve, no se ve el hecho en sí, pero percibes como que es un placaje total, una zancadilla brutal que la persona iba andando normalmente, iba a mirar algo, coger algo del bolso y la tira, o sea, la tiran de... O sea, eso pues, puede ser un problema de subyugación, importante. Bueno, estamos terminando ya. Y sí, aquí Kardec, en el libro de los medios, en el ítem 242, nos dice: la obsesión es uno de los mayores escollos con que tropieza la mediunidad. Nos lo vuelve a decir. Y también uno de los más frecuentes. Mayores escollos y de los más frecuentes. Por eso, nunca serán excesivas las medidas que se adopten para combatirla. Pues, además de los inconvenientes personales que puede acarrear, representa un obstáculo absoluto para la pureza y veracidad de las comunicaciones. Incluso es más, podríamos decir que hay ocasiones en que es preferible, si hay mucha perturbación y la orientación mediúnica o el trabajo mediúnico no se está llevando a cabo de una manera correcta, pues vale la pena pausar, dejar de hacerlo durante un tiempo y reordenar las ideas, que haya un diálogo, que haya una comunicación, a ver qué es lo que está saliendo mal, por qué estamos teniendo esos problemas. Primero identificarlos, porque hay grupos que ni se enteran. Y una vez identificados, a ver, vamos a ver las causas, por qué nos está pasando. Por eso los centros espíritas serios se dedican a hacer cursos. Y dentro de esos cursos, el último curso, hay distintos cursos, el de trabajadores, el de vibraciones, el de pases, y el último curso que se hace siempre es el de la mediunidad. ¿Por qué? Porque es el más delicado y del cual es muy fácil cometer errores y sin embargo, no con esto no quiero decir que todo sea negativo, sin embargo, cuando hay unas mediunidades bien enfocadas en guardia, que con humildes y que no se creen más que nada ni que nadie y que trabajan con conocimiento de causa y con una buena observación, porque no hay que olvidar que el espiritismo es una ciencia de observación, pero de la ciencia de la observación de la mediunidad, pues eso se pueden reunir, se pueden constituir grupos mediúnicos extraordinarios y recibir unas comunicaciones mediúnicas extraordinarias. La pregunta también sería, ¿necesitamos mensajes mediúnicos semanales o mensuales para conducirnos en nuestra vida? Pues yo creo que no, porque por un lado tenemos nuestro guía espiritual que ya nos ayuda y nos ayuda mucho, espíritus familiares, espíritus amigos, en el centro espírita. Y luego, por otro lado, queremos mensajes. Cojámonos la bibliografía de Chico Xavier o de Joana de Ángeles o Manuel Filomena de Miranda o los mensajes de Allan Kardec. ¿Será por mensajes? ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Qué información nos tienen que dar complementaria que no esté en toda esa ingente cantidad de cientos o casi podríamos hablar miles de libros? ¿Qué nos tienen que decir que no? Sí que es verdad que nos pueden dar orientaciones puntuales respecto a situaciones puntuales que en un momento determinado podemos estar pasando o ponernos el foco en aquello que más necesidad tenemos. Pero mensajes tenemos todos para analizar y estudiar, y será por información. O la revista espírita de Allan Kardec, no sé cuántos años fueron la revista espírita, todos los meses, o sea, será por información y por trabajo. O sea, no. Por eso tenemos que huir siempre del mediunismo, de personas que lo único que les interesa es la mediunidad y el fenómeno. Y el fenómeno, pues no de por sí, o el trabajo mediúnico de por sí, pues para hacerlo mal o a medias o no de una manera satisfactoria, pues es mejor no hacerlo. Toda comunicación procedente de un medium no cesado es sospechosa por su origen y no merece la menor confianza. Si algunas veces se encuentra en ella algo bueno, hay que aceptarlo. Lo que decíamos antes, no vamos a considerar que todo es malo, pero rechazar cuanto sea simplemente dudoso. Y ya para terminar, con las características generales, luego la próxima semana continuará aquí donde nos hemos quedado, continuará nuestra compañera Pilar.
Pues esto es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Las características generales de la obsesión: persistencia de un espíritu en comunicarse, de grado o por fuerza, mediante la escritura automática, la mediunidad auditiva, la tipológica, oponiéndose a que otros espíritus puedan hacer lo propio. Ilusión que, a pesar de la inteligencia del medium, impide a éste reconocer la falsedad y ridiculez de los mensajes que recibe. Y eso nos puede pasar a cualquiera, Creencia del medium en la infalibilidad y en la identidad fidedigna de los espíritus que se comunican y que, bajo nombres respetables y venerados, expresan conceptos falsos o absurdos. Mira, volviendo otra vez un poco a lo de Amalia, si leemos las obras de Amalia, las que están publicadas, bueno, en general todas, ¿no? Pero las que están publicadas por nuestros compañeros de Orihuela, de La Pasión del Camino, José Aniorte, hay mensajes de la espiritualidad recibidos a través de la mediunidad o la inspiración de Amalia, mensajes que son extraordinarios, pero muy buenos. Madre mía. O sea, mensajes que habría ahí para dar una conferencia, para dar una charla. Y que son todos esos mensajes, gracias a Dios, que se han podido sacar a la luz y se han podido publicar. Son mensajes realmente con un contenido muy importante y muy profundo. Otra de las características: aceptación por parte del medium de los elogios que le dispensan los espíritus que por su intermedio se comunican. Tendencia del medium a distanciarse de las personas que pudieran darle opiniones útiles. Eso nos cuesta trabajo, pero es cierto. Y muchas veces, con los sentimentalismos, pues es que, claro, no le voy a decir, porque si, claro, yo la quiero mucho a esta persona y lo mismo se me va a enfadar o tal, o puede ser que, claro, uno como que duda, vacila, y bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de decirle nada? Oye, si no se da cuenta a ella, pues ya se dará cuenta cuando pueda, o en fin, una cantidad de excusas, porque hasta incluso, fijaros, aunque tú puedas dar una opinión respecto a un mensaje y puede ser que yo esté equivocado, a lo mejor el mensaje es bueno, pero es bueno que yo lo comente porque luego se analiza. Se puede analizar, porque por el hecho de que decir, bueno, ese mensaje a mí me parece dudoso, no significa que lo sea o que no sea bueno. Pero ya, comentándolo, pues se analiza y se ve. Porque es que si el mensaje es bueno y profundo, a medida que lo vayamos comentando se va a ir reforzando, Y ahí está, incluso, aun en el supuesto de que fuera un comunicado bueno y lo rechazáramos, no pasa nada, no se acaba el mundo por eso. No pasa nada, porque si es algo importante, la próxima vez o en otro momento nos lo volverán a decir, quizás con otras palabras, para que lo veamos más claro. Porque a los espíritus superiores no se enfadan porque rechacemos sus mensajes y porque analicemos. Ellos no se enfadan. Hasta ven útil y que rechacemos, si es que en la propia codificación prefiero rechazar 99 verdades antes que una sola falsedad. Si luego nosotros en la mediunidad hacemos lo contrario, aceptamos 99 errores antes que aceptar una verdad, entonces, ¿qué clase de espíritas somos, no? Y luego aquí, con el tema de los elogios que dispensan los espíritus, aquí ellos a veces son muy hábiles. A veces esos elogios no son directos. Muchas veces son indirectos. ¿Cómo? Pues te dicen, vosotros tenéis una responsabilidad muy grande, tenéis que comprender que habéis venido a iluminar a mucha gente. Entonces, claro, tenéis que concienciaros de la labor, vosotros no sois un grupo más, hay mucha gente que os está observando y que sois ejemplo para ellos. Te están elogiando, no de una manera directa, pero de manera indirecta te están elogiando, porque están diciendo que, oye, este grupo es un grupo importante, que lo que estamos haciendo, perdona, pero no. Si hemos hecho algo importante ya lo sabremos cuando desencarnemos. Pero ahora, de momento, lo que nos queda es trabajar y cometer el menor número posible de errores de los muchos que cometemos. Pero de ahí a pensar, porque ya digo, son muy hábiles, son muy astutos y te lo disfrazan, nunca van de cara. Te lo disfrazan y te hacen creer cosas que en realidad no eres y no son. Y bueno, no sé si lo he leído ya, enojo del medio por las críticas que se hacen a sus comunicaciones. No hay que enojarse nunca. Y ya por último, ya con eso terminamos, necesidad de escribir sin tregua y en forma inoportuna, que es lo que hemos comentado antes, todo constreñimiento físico que se enseñoree sobre la voluntad del medium y lo fuerce a obrar o a hablar contra sus deseos. Y por último, ruidos y trastornos insistentes en torno al medium y de los cuales es este causa u objeto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Tengo más diapositivas, pero bueno, vamos a dejarlo ya aquí.
y yo creo que con esto, si acaso, por último, en la obra Viaje Espírita en 1862, ya en los evangelios ya nos decía, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ya para finalizar, Allan Kardec, en el Viaje Espírita de 1862, en el discurso en Lyon y en Burdeos, dijo Kardec, dejando a un lado el grado de facultad, las cualidades esenciales de un buen medium son la modestia, la sencillez y la abnegación. Debe prestar su concurso con vistas a ser útil y no para satisfacer su vanidad. No debe nunca tomar partido por las comunicaciones que recibe. De otro modo, haría creer que son algo suyo. Y es una contradicción en la cual caemos muchos medios. Decimos por un lado una cosa, pero luego nos ofendemos, como si fuera algo nuestro. Y que tiene interés en defenderlas. No tenemos necesidad de defender nada. Si es un mensaje bueno, se defiende solo. Analizando, vamos a argumentar. Argumentando no es ni a favor ni en contra, argumentemos. Debe aceptar la crítica, incluso solicitarla. Eso es muy importante. Si no se solicita, puede decir, si me dicen que el mensaje, pues yo lo acepto. Sí, pero tú tampoco invitas a la gente a que te diga. Si tú no invitas, la gente a lo mejor se siente un poco forzada, un poco incómoda para decir algo. O sea, es importante la solicitud y la comunicación, ¿no? Y someterse al juicio de la mayoría sin segundas intenciones. Si lo que escribe es falso, malo o detestable, hay que poder decírselo sin temor de herirle, porque no es cosa suya. Como es algo que es ajeno a ti, si no es bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Tú eres un simple intermediario. Bueno, y hasta aquí. Ya no me enrollo más. Gracias por la paciencia. Y voy a dejar ya de compartir la pantalla y ya pues si queréis abrir los micros, yo creo que podéis abrirlos, no he cerrado yo nada. A ver, vale. Vale, sí, ahora sí que estaba. Vale. Pues bien, si alguien quiere comentar, Pilar, sí, claro. Bueno, gracias por la intervención que has tenido. Simplemente yo quería marcar varias cosas. La primera, medium que pase o que tenga conexión con un único espíritu es ya síntoma de que hay un cierto dominio, lo que hemos dicho en la obsesión simple, de un espíritu con respecto al medium. Los ejemplos que tenemos es de que un medium está abierto, en principio, a recibir cualquier mensaje de cualquier espíritu con el que tenga sintonía. Si a través de él solo se comunica un único espíritu, hay que poner mucho cuidado en las comunicaciones. A ver qué dice, qué no dice, etcétera, etcétera. Y tampoco hay que ser tan absolutos. Esto no es blanco o negro. Hay muchos niveles de graduaciones. Sí, vemos como hemos tenido casos en Valencia de que un espíritu comunicaba solo con un medium y era un medium exclusivo. Se analizaron las comunicaciones y tal, se vio que había una consonancia, una continuidad, etcétera. No se puede decir, uno, fuera, todo es falso. Hay que tener ese rigor de detenerse a analizar y a pensar. Segunda cosa que yo quería hacer hincapié, el proceso, porque es un proceso que los espíritus tienen para subyugar a un medium, es un proceso lento. No es de la noche a la mañana, yo llego y aquí me instalo. No. Primero empezará por una pequeña obsesión. Si el medium no es consciente, no es advertido y no trabaja o no tiene en cuenta ese aspecto y da paso
a los mensajes falsos que este ser le da o a las visualizaciones que este ser crea sobre él mismo y los datos que da de certeza de cosas ciertas que va comunicando al medium que tiene la intención de fascinar o de subyugar. Todo esto es un proceso. Los hilos energéticos que se van creando entre el obsesor y el medium obsesado se van construyendo día a día, hora a hora, y el proceso es muy largo. Y ahí entra también los elogios que el espíritu va enviando al medium para decirle que es maravilloso y que está rodeado de gente que le tiene envidia. Una cosa así muy, muy sencilla. De ahí que cuando alguien ha hecho una comunicación un tanto dudosa y se le dice que es dudosa, un síntoma es comprobar si efectivamente esta persona lo entiende así y lo admite o si por el contrario se enoja. Muchas veces han venido al centro mediums que han venido a salvar el centro porque ellos son los salvadores de la humanidad y tienen línea directa con Dios o línea directa con Jesús, y es el propio Dios o el propio Jesús el que se comunica a través de ellos y no son capaces ni siquiera de admitir que Dios y el propio Jesús tiene espíritus que trabajan a sus órdenes y que podrían, tal vez, a lo mejor, ser estos. Se indignan, piensan que estos seres espirituales tan elevadísimos están a su servicio. Y luego has nombrado ahora al final también las comunicaciones intempestivas. Yo llamo intempestivas a que te levantan continuamente, te despiertan muchas veces a mitad de la noche para decir, levántate a escribir. O mira, te voy a enseñar lo que pasa al otro lado del mundo. Pues eso, primero, podrá pasar alguna vez, pero no continuamente. A nivel personal, cuando yo he estado enferma y cuando cualquier persona que conozco con una mediunidad seria ha estado enferma, los espíritus tienen una delicadeza muy grande y nos cuidan. Ahora no estás en condiciones y no eres molestado por nadie. Simplemente era esto un poquito nada más, y daros las gracias y pedir perdón por no estar ahí. La lluvia y la niebla me lo ha impedido. Ya, gracias. Gracias por la aportación, sí, porque siempre es importante. Sí, has comentado muchas cosas, Pilar, muy, muy interesantes. Sí, y hay una cosa que a mí me gustaría destacar, y es lo que tú has dicho, que no hay que hablar en términos absolutos. Una persona un día o dos puede recibir una mala comunicación, pero no pasa nada, pasa nada. Igual que por el hecho de recibir durante una temporada mensajes muy buenos o muy profundos, vamos a suponer, pues tampoco uno se tiene que venir arriba y creer que ya lo tiene todo y ya estoy yo en un nivel. No, para nada. No, porque la mediunidad es un campo de pruebas muy grande, muy grande. Y nos están probando constantemente, y es un trabajo. La mediunidad es una planta, como decía antes, muy delicada, que hay que cuidar mucho, y al igual, y el centro espírita es la comunión, es la reunión de distintas mediunidades, y también por eso es una planta, pues un jardín, que también requiere de muchos cuidados y que requiere de una delicadeza muy, muy importante. Pero sí, efectivamente, es una cuestión que hay que estar constantemente reciclándose, valorando y analizando.
Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo por el tema? Bueno, de todas maneras, la semana que viene se va a hablar más de esta cuestión y Pilar nos va a hablar la semana que viene, va a continuar con el tema de la obsesión. Y es que la mediunidad es un tema muy importante en nuestras vidas y por eso requiere estudio y requiere profundizar ampliamente en este aspecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues mira, Alba mismo, por favor, si eres tan amable, podrías hacer una oración de cierre y así luego continuamos aquí. Ah, no puedes. Ah, vale. No es una excusa, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Sí, no puedes, no pasa nada. No es broma, lo que he dicho es broma. Bueno, pues nada, vamos a pedir al mundo espiritual, vamos a dar las gracias por habernos permitido asistir a esta reunión, recibir las enseñanzas, la inspiración, la ayuda del mundo espiritual superior y de esta doctrina que tanto bien nos puede hacer si somos capaces de profundizar y de seguir adelante en este trabajo tan bonito y que tanto nos puede ayudar. Quiero dar las gracias al mundo espiritual superior. Quiero dar las gracias también a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla, apoyando y ayudando con vuestros pensamientos y con vuestra atención para que se pudiera hacer el trabajo como era nuestro deseo. Muchas gracias y que así sea. Así sea. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y nada, invitaros para el próximo viernes a las 7 de la tarde. Nuestra compañera Pilar continuará con el tema. Pilar, lo tienes cerrado, tienes el micro cerrado. No se te oye. Ah, vale. Ay. No, pues está para reactivar. A ver, pero lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Pues no, pues está como que... A ver ahora, probad ahora. Nada, bueno, no nos deja. Bueno, pues nada. Adiós a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.